Bueno, me puse esta camisa en honor al personaje del cual vamos a hablar hoy, porque estoy seguro de que si él estuviese invitado a este programa, si hubiese puesto una camisa como esta, blanco y negro, ya vamos a ver por qué el blanco y negro. Era muy de su estilo estrafalario, así para llamar la atención. Porque, señoras y señores, hoy, y con esto comenzamos nuestro video, vamos a hablar del genio, del más grande, del número uno, de Truman Capote. Y miren, hablar de Capote es hablar, y yo sé que a ustedes les gusta el chisme, porque les gusta, ya los vi en el video de Agatha Christie, es hablar de cosas terribles que le pasaron a Truman Capote. Porque si hay una frase que le va a este autor, es la de genio maldito, las cosas que le pasaron a Capote, las cosas en las que se metió Capote, de todo. Un número uno, brillante, un genio, pero también ay, pobre Truman. Bueno, vamos a hablar un poquitito de eso. Bueno, primero que nada, como siempre, yo soy Gon Iglesias. Esto es @Gonzalo Escribe, mi canal de YouTube. También me pueden seguir en TikTok, me pueden seguir en Instagram, me pueden seguir por la calle. No se los recomiendo porque sería un poco creepy, pero también me pueden seguir. Y también me pueden seguir en @mucho.teatro, tanto en el canal de YouTube como en la cuenta de Instagram, donde ahí hablamos con Mika de teatro y hacemos unas entrevistas fabulosas. Y pedirles algo, perdón que haga este paréntesis, pero si les gusta el contenido que hacemos, tanto en Mucho Teatro como en esta cuenta, porfa, suscríbanse porque así les avisa cuando hay otro video y también porque apoyan este contenido y el algoritmo se mueve y dice, che, este video está bueno, se lo voy a mandar a otro y tuki 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 y así un poco se va moviendo la cosa. Dicho esto, comenzamos hablando de Truman Capote. Yo no sé qué tanto saben ustedes de Capote, es muy probable que hayan visto algunas de las películas en torno a la vida de Truman Capote. Hay una muy famosa con Philip Seymour Hoffman que probablemente la vieron. Esa película se llama Capote. Pero tal vez conozcan Desayuno en Tiffany's, tal vez leyeron A Sangre Fría. Así que vamos a hablar un poquitito de todo lo que tiene que ver con la vida de este autor. Tal vez están o fueron a ver en el teatro, ahora en Argentina se está haciendo un espectáculo que les súper recomiendo que se llama Queridísimo Truman. También un poco inspirado en la vida de Capote. Así que la verdad que es un autor que sigue estando más vigente que nunca, que aparece por todos lados, que tiene una vida muy interesante. Hay una serie también basada en un momento muy especial de su vida que les voy a contar después. Así que yo creo que alguito de Capote deben conocer o les debe sonar o algo por el estilo. Bueno, cuando hablamos de Capote, perdón, uy, miren el esfuerzo. Cuando hablamos de Truman Capote, hablamos de un gran escritor norteamericano que nació en el año 1924 y falleció en el año 1984. Él tuvo un comienzo de a poquito en la literatura, pero su primer gran libro, su primer pequeño éxito de alguna manera, se llamó Otras voces, otros ámbitos. Un primer paso para lo que luego sería la llegada de un libro que probablemente les haya sonado alguna vez, que fue Desayuno en Tiffany, este libro. Si no lo leyeron, tal vez vieron la película o conocen la imagen de Audrey Hepburn, la protagonista, porque es una pieza ya iconográfica, Audrey Hepburn. Eh, si no la escucharon cantar Moon River, seguramente la vieron en la cantidad de productos en los que está Audrey caracterizada como Holly Golightly, que es la protagonista de Desayuno en Tiffany. Esta novela que es del año 1958. Trata de una chica que conoce al personaje que es el narrador de la historia, una chica que se codea un poco con la alta sociedad, con distintos tipos de hombres, una chica que tiene una vida bastante complicada y que le van sucediendo distintas cosas. Una chica magnética, profunda, interesante, esquiva, que al narrador de la historia la obsesiona de alguna manera y bueno, y va siguiendo un poquitito lo que le pasa a este personaje de Holly Golightly, que le pasa de todo. ¿Cómo sería que luego a Truman Capote le sucedió algo similar? Una vida más que interesante, una vida con de todo. Este libro, Desayuno en Tiffany, que tiene también otros relatos. Desayuno en Tiffany es una novela dentro de esto, no es toda la novela, sino que hay otras historias también adentro, que fue llevada al cine por Blake Edwards y como les digo, ahí no solo fue tal vez un primer coqueteo de Truman Capote con el cine, sino que además transformó esta novela en una pieza iconográfica que seguramente ustedes conozcan. Pero también trajo, y acá para que hablemos un poquitito del talento de Truman Capote, un primer
acercamiento a un tema que yo creo que fue una constante en su obra, y es el de pintar personas, por así decirlo, de pintar personalidades, de mostrarnos la condición humana desde distintas situaciones, desde muy distintas situaciones, y que nosotros saquemos conclusiones y vayamos conociendo a estos personajes y vayamos metiéndonos por distintas formas de vivir. Una forma de vivir, tal vez la de Holly Golightly, esta chica con los hombres que conoce, con la vida medio ambiciosa por momentos que también tiene, un final un poquitito más trágico. Siempre en la obra de Capote vamos a conocer, como les digo, personajes en distintas situaciones. Y nosotros vamos a ir sacando nuestras conclusiones, los vamos a ir acompañando, vamos a ir viendo qué pasa con estos personajes y qué nos pasa a nosotros con lo que le pasa a esos personajes. Muy interesante. Esto es algo que Truman Capote explotó muy bien en una novela como Desayuno en Tiffany's, pero que también trabajó muchísimo como cuentista. Yo les quiero súper recomendar un libro de Truman Capote que se llama Música para Camaleones. Es una compilación de cuentos. Hay varias recopilaciones de cuentos o antologías de Capote. Les súper recomiendo que conozcan, además del Capote de libros un poco más extensos, al Capote cuentista. ¿Saben qué? Les tengo que ser sinceros. Yo a Truman Capote es un tipo que admiro un montón, pero que al mismo tiempo pareciera como que siempre se me escapa. Yo lo leo y siento que siempre me está faltando algo. Era de una pluma brillante, pero a la vez siempre más profundo. Siempre siento como que me está diciendo algo y todavía no sé qué es. Entonces lo releo, vuelvo, por ahí leo un cuento, después lo vuelvo a leer, o vuelvo a estos clásicos. Y digo, ahí está tal vez la profundidad y la calidad de Capote. Que hay algo que me es esquivo, que se me escapa. Digo, ¿le estaré sacando la ficha a este libro, a esta historia, a este personaje? Yo creo que hay algo de eso en Capote que es magnético, que es cercano y lejano. Porque las historias de él son muy interesantes y al mismo tiempo, como les digo, como se nos escapan. Un poco tal vez como era Capote. Pero si hablamos de Truman Capote, tenemos que hablar de su gran clásico inmortal, que es A Sangre Fría. Miren lo que es esta edición preciosa. A Sangre Fría viene a fundar, de alguna manera, si ven que miro para abajo porque tengo algunas fechas anotadas, viene a fundar algo, a crear algo que es el periodismo narrativo, y ahora les voy a explicar qué es por si no lo conocen. Gon! Me van a decir algunos, y van a tener razón. El periodismo narrativo no lo inventó Capote, ya lo había desarrollado Rodolfo Walsh con Operación Masacre en el 57, y esta novela es del 66. Es cierto, Rodolfo Walsh ya había desarrollado Operación Masacre sobre los fusilamientos de José León Suárez, que es una obra de la cual un día vamos a hablar porque es una pieza brillante. Pero no nos vamos a meter tanto en la discusión de quién fue primero, quién no fue primero, si Capote, si Rodolfo Walsh. Sin dudas lo que hizo Capote con A Sangre Fría popularizó el periodismo narrativo como una disciplina, como un tipo de literatura, como un arte que hoy conocemos y que hoy está más famosa que nunca. Y yo adoro a mi querida Leila Guerriero, la cual vamos a hablar en un ratito. Y el trabajo de Leila, como el de tantos otros periodistas como Martín Caparrós, viene seguramente inspirado o Capote abrió el camino para el desarrollo de estos autores con el periodismo narrativo. Pero tal vez ustedes no sepan de qué se trata el periodismo narrativo. ¿Qué es el periodismo narrativo? Bueno, yo se los voy a contar. Resulta que el periodismo narrativo es un tipo de literatura que se basa en un hecho real. Por eso también se le dice la non-fiction. O sucede algo, algún acontecimiento, y hay un periodista o un autor que investiga ese hecho con todo el rigor de la verdad, ¿no? Investigando en forma de periodismo. Lo que pasa es que a la hora de escribir lo que investigó, lo que conoce, lo que se enteró, no lo hace como una noticia. En el día de ayer sucedió tal cosa, no. Se vale de todos los recursos de la literatura, como si fuera una novela. Juega con el tiempo, juega con los personajes, con el lenguaje, los recursos de estilo. Todo lo que hace a la literatura, los recursos literarios, los pone para contar este hecho verídico. Entonces, una obra como A Sangre Fría no es una novela que parte de lo que Capote inventó, no es ficción. Sucedió en Kansas, en una ciudad, un pueblito que se llama Holcomb, un asesinato de una familia, la familia Clutter.
Y Truman Capote se puso a investigar un poco este caso, a ver qué pasaba, y en base a todo eso que recopiló, al haber entrevistado a miembros de la comunidad, al haber entrevistado a Dick y Perry, que fueron los asesinos de la familia Clutter, con todo eso Truman Capote escribió A Sangre Fría. Y es una obra maestra en sí misma y una pieza más que representativa y más que fundamental para esto que le digo que es el periodismo narrativo, ¿no? Contar algo con todo el rigor periodístico, pero valiéndonos de los recursos de la literatura. Muchas veces cuando yo doy clases en la escuela, los chicos me preguntan, Gon, ¿cuál es tu género favorito? ¿No? Cuando les explico los géneros literarios. Yo siempre les digo que mi favorito es el periodismo narrativo y si le das una oportunidad, estoy seguro que a vos también te va a encantar porque hay de todo. Este es periodismo narrativo, casi les diría medio policial, ¿no? Por no decir medio entero. Capote investigó lo que pasó en Holcomb, fue contando la previa del asesinato, qué se sabía de esta familia, qué pasó durante el asesinato, se pone desde el punto de vista de los asesinos. Es fascinante. Y va siguiendo el recorrido de estos personajes, incluso entrevistando a los asesinos en la previa de su ejecución, porque fueron condenados a muerte y Capote tuvo que esperar a que los asesinos fueran condenados, y no solo que fueran condenados, sino que fueran ejecutados para poder terminar, para poder darle un cierre a este libro que es A Sangre Fría. Yo no voy a dejar de recomendárselos. Capote se volvió un poquito loco en la espera de esa ejecución, porque él necesitaba que sucediera para terminar de darle un cierre a la historia que había comenzado, y porque Capote sabía que A Sangre Fría iba a ser su gran obra, que tenía entre manos una obra maestra, que tenía entre manos una obra que lo iba a llevar realmente a la fama, que lo iba a llevar a ese nivel de autor consagrado que él deseaba, que iba a ser un gran escritor, que iba a tener fama, prestigio, fortuna, todo lo que ya sabemos. Bueno, por eso necesitaba ese final y por eso necesitaba una obra como A Sangre Fría en su... A ver, ustedes saben que a mí con A Sangre Fría, vieron que les conté miles de elogios de A Sangre Fría porque los reconozco. Cuando lo leí por primera vez, no fue hace tanto, fue hará año y medio atrás, que me lo regalaron para un cumpleaños. No lo había leído hasta ese momento. Me pasó que... no les voy a decir que me aburrió, porque no sería eso, sino que decía, bueno, esto ya es como tantas cosas que yo leí. Y después pensaba, bueno, pero claro, Gonzalo, es como tantas cosas que ya leíste, porque ahora el periodismo narrativo está en boca de todos, pero es algo que desarrolló gente como Capote, que desarrolló gente como Rodolfo Walsh. Por eso, por momentos, o mi experiencia con A Sangre Fría tiene que ver con algo medio que, y pasa una moto como para reforzar, digo, ¿por qué no me sorprende tanto? Por ahí no me sorprende tanto porque ahora hablamos un montón de periodismo narrativo y en Argentina está súper de moda. Pero en el momento en el que Capote lo escribió, era realmente una revelación y por supuesto le trajo todo el prestigio que él necesitaba. Para escribir A Sangre Fría, Capote se fue a la Costa Brava, se tuvo que alejar un poquitito del mundillo neoyorquino de fiestas y de socialites y esas cosas que a él le fascinaba y que también fue luego su condena. Y se refugió en la Costa Brava tanto para escribir A Sangre Fría como para luego esperar un poquitito esta condena de los asesinos que él necesitaba. Leila Guerriero, nuestra queridísima Leila Guerriero, escribió a propósito de la estancia de Truman Capote en la Costa Brava, La dificultad del fantasma. Este librito es muy interesante porque Leila se puso a recorrer. Supuestamente ella estuvo en la habitación en la que durmió Capote mientras estuvo trabajando en La Sangre Fría, cuando estuvo en la Costa Brava. Y también se puso a investigar o a recorrer qué pasó con Capote en la Costa Brava realmente. Hay gente que lo conocían, no lo conocían. O sea, hay como un mito turístico de Capote en la Costa Brava que fue tan así, gente que, ay, sí, yo lo conocí, no lo conocí. Fue tan, bueno, un poco la dificultad de evocar a Truman Capote y otro poco
hacer el recorrido de, bueno, cómo habrán sido sus días ahí, qué habrá visto por la ventana, qué le habrá pasado a este personaje, de dónde venía, dónde iba. La verdad que si les interesa el mundillo de Truman Capote, yo les súper recomiendo que lean La dificultad del fantasma. Pero bueno, les comenté que él se fue a la Costa Brava un poco porque necesitaba para escribir A Sangre Fría, para trabajar la complejidad de A Sangre Fría, alejarse un poco de este mundillo de fiestas y de clase social alta y de socialites, etcétera, etcétera, que a él le gustaba tanto. Cuando fue un éxito A Sangre Fría, Capote hizo su famosísima fiesta blanco y negro. Me pongo y blanco y negro como para hacerle homenaje a este momento, que fue un hito en sí mismo, invitó a todo el mundo, fue como una celebración de estar en la cúspide. Pero así como Capote estuvo en la cúspide gracias a Sangre Fría y a sus amigos y amigas, llegó el momento en que, y ahí volvemos al color, se le terminó. ¿Y qué pasó? Resulta, y acá viene un poco el chisme que yo sé que a ustedes les gusta, resulta que Truman Capote, como les decía, él quería formar parte de este mundillo de la alta sociedad. Tenía un gran talento, era un personaje en sí mismo, un hombre abiertamente gay en esa época, pero además estrafalario en su forma de vestir, en sus comportamientos. Y él quería ser amigo de estas grandes mujeres de la alta sociedad de Nueva York. Él quería sentarse a esa mesa, él quería comer en la Côte Basque con esas damas millonarias de la alta sociedad. Y se hizo amigo de estas damas de la alta sociedad neoyorquina. Y a ellas les venía bárbaro también, porque si bien él no pertenecía por clase a ese nivel, le aportaba al grupo, ¿cómo decirlo? Le aportaba todo el talento y toda esa desmesura que tenía él. Era un gran valor, digamos, para el grupo tener un amigo como Truman Capote, una personalidad, un excéntrico. Entonces se hizo amigo de estas mujeres, se hizo su confidente, hasta que un día a Capote no se le ocurrió mejor idea que escribir algunas cositas de sus amigas y publicarlas en revistas, como Esquire, por ejemplo. Y escribió un artículo que se llamaba La Côte Basque, en base a este restaurante donde él se juntaba con sus emblemáticas amigas, y empezó a chismosear algunas cosas de las vidas privadas de ellas. ¿Para qué les cuento? No terminó nada bien esta situación porque le dieron la espalda a Capote en base a lo que pasó. Y Capote, que venía de estar en la cúspide, que venía de la Sangre Fría, que venía de estas amigas divinas como Babe Paley, por ejemplo, que era la esposa del presidente y fundador de la cadena de televisión CBS, perdió todo eso. ¿Y por qué perdió todo eso? Por ponerse a escribir de las vidas de estas amigas. Algunos de esos artículos fueron editados en un libro que se llama Plegarias Atendidas. Y todo esto, vamos a decir que condenó la vida de Truman Capote porque, como les digo, sus amigas le dieron la espalda. Capote no pudo soportar esa caída social y murió en el año 1984, problemas hepáticos, problemas vinculados con el alcohol, dejado de lado de esos círculos que él solía frecuentar y que le encantaban. Una personalidad con muchísimo talento literario, como les digo, que lograba describir la condición humana, tanto desde Holly Golightly en Desayuno en Tiffany, los asesinos de la familia Clutter en A Sangre Fría, sus amigas de la alta sociedad en Plegarias Atendidas, y así en muchos otros, como hay un cuento precioso que se llama Un recuerdo navideño, y así con varios. Todo ese talento se perdió. Yo no quisiera decir que solamente por lo que pasó con sus amigas y la Côte Basque y la publicación de los artículos de Plegarias Atendidas, pero hay algo de eso que tuvo que ver con la caída de un hombre que desarrolló un género, que era un genio y que terminó su vida rápidamente, murió a los 59 años. Ahora sí, el legado de Truman Capote sigue vivo, como les dije al principio del video, se hacen películas sobre sus historias, él era una personalidad que está todavía vigente, y si les interesa ahondar un poquitito sobre la vida de Truman Capote,
tienen películas que tienen que ver con el periodo de la sangre fría, no solo películas sobre la sangre fría, sino la película Capote, como les decía, tiene que ver con ese periodo de tiempo, el amigo de Harper Lee, la autora de Matar a un ruiseñor. También hay una serie que se llama Feud. La primera temporada habla sobre John Crawford y Betty Davis, pero la segunda temporada se llama Capote contra los cisnes, porque él a sus amigas le decía los cisnes. Y cuenta todo lo que le pasó a Capote en sus últimos años de vida. Es una serie de Fox, de FX, muy interesante, excelentísimamente actuada y recorre todo esto que yo les estoy diciendo, casi les diría después del éxito de A Sangre Fría, la caída de un genio. Pero yo, más allá del chisme, más allá del triste final de Truman Capote o del final, no quiero juzgar, los invito a leer la obra de Capote. Porque como les dije al principio también, es un autor que por momentos se nos escapa, pero que es fascinante y que siempre tiene algo más para decir y que a veces en esa fácil dificultad que tiene su literatura hay un genio y hay una prosa maravillosa y yo siempre que puedo vuelvo a Capote y los invito a que ustedes también lo hagan y los invito a que si leyeron a Capote, lo que les parezca, lo dejen en los comentarios, así vamos charlando de Truman, de su obra y seguimos hablando de literatura que tanto bien nos hace. Yo soy Gon Iglesias, esto es Gonzalo Escribe. Hay muchísimo más para hablar de la vida de Capote y de su obra, este es apenas un videíto, pero nos vemos en el próximo video y nos vemos en más lecturas. ¿Qué les parece? Chau, chau.